Alexander. Espero que esta nueva palabra sea de gran bendición para cada uno de sus vidas. Y como título lleva, la incredulidad. Antes de dar esta palabra quiero darle toda la honra, la gloria, solo a Dios, porque es Él quien pone ese querer como el hacer en la vida de cada uno de sus hijos. A Dios sea toda la honra y la gloria sobre todas las cosas. Amén. Dios me ha permitido tratar este tema, y más en este tiempo donde la fe de muchos cristianos ha menguado, donde muchos cristianos se han apartado de la verdad, han dejado de creer. La incredulidad es lo adverso o lo contrario de la fe. Amén. Quiero hablarles de un pueblo que habla la Biblia, que es el pueblo de Israel. Este pueblo en el Antiguo Testamento vio la mano de Dios cuando fueron sacados de Egipto. Vieron maravillas, vieron prodigios. Muchos ya sabemos cómo Dios los sacó, cómo usó a Moisés, Aarón, para sacar al pueblo de Israel de su cautividad, mostrando su poder, su maravilla, su mano poderosa, para darse a conocer al pueblo y al mundo que Él es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que permanece y permanece para siempre. Amén. Pero este pueblo, con el tiempo, era un pueblo que se quejaba, un pueblo que llegaba hasta irritar, molestar a Dios, a pesar de ver las maravillas, los prodigios, ver cómo nubes les guiaba, el ángel de Jehová les guiaba, de noche como tornado de fuego, veía cómo Dios peleaba por ellos. Pero era un pueblo incrédulo, era un pueblo que, a pesar de ver las maravillas de su Dios, su corazón persistía en no creer en lo que Dios les había prometido a este pueblo. Amén. Quiero ir a Números 13, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y quiero hablarles un poco acerca de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Y dice así en el versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subí de aquí al Nehue, y subí al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Era la temporada de uvas en ese tiempo.
Y llegaron hasta el arroyo del Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Moisés, con el tiempo, tomaba experiencia. Recordemos que Moisés, a pesar de su experiencia ya como príncipe de Egipto, era un hombre formado para la guerra, era un hombre formado para estrategia, y tenía ya experiencia, y a pesar de eso seguía tomando experiencia con el pueblo también de Israel. En las batallas, en las luchas, iba tomando más experiencia todavía, en las luchas, en las guerras, en las batallas. Pero él aquí envía a 12, uno por cada tribu, a espionar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel para ser tomada. Y le dice, por supuesto, observa la tierra como es, si el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. O sea, querían ver cómo estaba conformada o qué tenía esta tierra, el cual iba a ser de ellos, porque Dios se la había entregado al pueblo. Ok, en el versículo 25 dice: y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, fueron, trajeron las uvas y se volvieron ahí por 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vea que ellos confirman lo que Dios le dijo a Moisés: les entregaré una tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra fructífera, una tierra buena, una tierra donde habitarán en paz, en armonía, en bendición, porque yo se las he entregado a ustedes. Y estos espías enviados por Moisés certifican, confirman lo que Dios le había dicho a Moisés: ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y le traen el fruto que estaba en esta tierra. En el versículo 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. También traen información acerca de los soldados que habitaban allí, de las personas que estaban en esta ciudad. Y la ciudad es muy, muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en Nehué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: vean que Caleb estaba dispuesto, listo, esta es la tierra, esto es lo que el Señor nos prometió, así que vamos a tomarla, vamos a hacerla nuestra, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, había una fe en Caleb impresionante. Pero en el versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Salió el primero, salieron aquellos que, a pesar de ver lo que Dios le había prometido que le iba a entregar, se echaron para atrás, tuvieron temor, miedo, y por supuesto había entrado ya la incredulidad en ellos.
En el versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido. O sea, me imagino que habrán dicho: no, eso es terrible, o sea, muy bonita la cosa, muy bonita la tierra, muy bonita el fruto, pero esa gente son súper grandes, son súper fuertes, son numerosos, están locos si vamos a tomar aquella tierra, o sea, preferimos morir aquí que entrar en aquel lugar. Pero ve lo que dice, sigue diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Vean cómo ellos lo estaban especificando. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vean. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, o sea, a mi parecer, decían ellos, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Imagínate, imagino que ellos le pasaban por el lado y medían 4, 5 metros, no sé, esa estatura. Aquí vemos en el primer capítulo 13 de Números, vemos a un pueblo que, a pesar de las promesas, que a pesar de una palabra del Dios vivo, el cual lo sacó con señales y prodigios de Egipto, había entrado un temor, y detrás del temor una incredulidad. Amén. Tenían miedo, por supuesto, de pelear, tenían miedo de morir en aquella ciudad, en esas ciudades fortificadas, como ellos lo habían dicho, según la información que le habían traído a Moisés. Vemos a unos guerreros angustiados, preocupados por morir, por tomar por posesión lo que su Dios les había mostrado, lo que su Dios les había dado para ello. Pero si vamos un poco más atrás, era un pueblo que venía con problemas, con quejas. Para todos se le quejaban a Moisés, que decían muchas veces lo que vamos a ver más adelante, que era mejor morir en Egipto, era mejor comer así sea arroz puro que morir en este desierto, y así venían hasta llegar aquí, hasta que por fin habían llegado al límite de lo que habían visto, lo que la tierra iban a tomar. Pero aún así seguían en su incredulidad, seguían en no creer en lo que Dios iba a hacer por medio de cada uno de ellos. Quiero que vayamos a Números capítulo 14. Y aquí se rebelan contra Jehová, aquí se rebelan contra su Dios, en el versículo 11. Y dice, bueno, tanto así, por supuesto que en el capítulo 14, Dios llega a su límite. Dios es ve y escucha, por supuesto, lo que estos espías estaban hablando, estaban murmurando, ¿no? Estaban diciéndole al pueblo que no se podía, que no iban a tomar la tierra, que era imposible. Y Dios, viendo esto, Dios escuchando, llegó a su cúspide, llegó hacia su límite. Y en el número 14, versículo 11 dice así: y Jehová dijo a Moisés, escuche bien, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Imagínense, Dios venía sacándolo con señales de Egipto, abriendo un mar en dos, ellos viéndolo con sus propios ojos, cosas grandes, sacando agua de una peña, de una roca, dándole de comer mañana,
tarde y noche, y aún así había incredulidad, aún así no creían lo que este Dios, este Dios el cual los había sacado de su cautividad, no creían que ese mismo Dios también les iba a entregar lo que le había prometido, esa tierra que fluye leche y miel, y que ellos confirman, por supuesto. Amén. Pero quiero llevar antes de hablarles cuáles son esas consecuencias a causa de la incredulidad. ¿Qué consecuencia puede causar la incredulidad hoy en día en el creyente? Ya conocemos la historia de Israel, que es un pueblo en la antigüedad nos habla de un pueblo de servidura, que era difícil que se humillaran, era difícil que adoraran, era difícil que creyeran en lo que Dios quería hacer a través de ellos, y que irritaron muchas veces a Dios. Irritaron tantas veces a Dios que Dios le decía hasta a Moisés: quítate del medio porque los voy a matar, los voy a quitar de la tierra, te voy a entregar a un pueblo numeroso. Pero aún así Moisés intercedía por el pueblo, no que van a decir los egipcios, que van a decir los otros países, que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto, etcétera, etcétera. Todos conocemos esa historia, pero quiero hablarles hoy en la actualidad. Amén. Quiero hablarles acerca hoy de la actualidad. Nos han predicado desde que venimos a Cristo, desde que nos convertimos, nos han predicado de ese Dios maravilloso, de ese Dios que provee, de ese Dios que sustenta, y que con el tiempo hemos experimentado, igual que el pueblo de Israel, esas maravillas, esos prodigios, ese respaldo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en todo el ámbito que nos arropa en esta vida. Lo hemos visto. Tantas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra y que Él la respalda, y que Él dice también en su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a cumplir, dice su palabra. Pero hoy en día vemos a una iglesia también, como el pueblo de Israel. Por ejemplo, un ejemplo. Hay un versículo muy reconocido que todos lo conocemos, y el que no lo conoce lo va a conocer, por supuesto, hoy en esta prédica. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No? Es un versículo, una promesa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínense, dice nada. Absolutamente todo Dios va a proveer. Pero cuando lo tenemos todo, estamos glorificando a Dios. Qué maravilla, qué bonito, qué lindo que tenemos todo. Qué lindo que tenemos full comida, qué lindo que nos va bien el trabajo, qué lindo que tenemos todo lo que necesitamos. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los procesos, la pregunta es, y que deberíamos hacernos todo, ¿seguimos con esa misma armonía, con ese mismo gozo de seguir creyendo que a pesar de que no tenemos nada, seguiremos creyendo en aquel que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Seguiremos creyendo en esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros? ¿O
o solo le glorificamos y damos gloria a Dios y nos gozamos solo en la prosperidad, en las bendiciones, y no cuando tampoco no tenemos nada. Por eso el apóstol Pablo decía: me gozo en lo mucho y también me gozo en lo poco. Sé vivir en la abundancia, pero también he sabido vivir en lo poco. Y esa misma postura debemos tenerla nosotros hoy en día. Cuando tenemos mucho, amén, gloria a Dios, porque Dios lo ha permitido. Pero cuando tenemos poco, también digamos amén, gloria a Dios, porque también Dios es mi pastor y nada me faltará. Él va a seguir proveyendo, Él va a seguir sustentando a sus hijos, porque el justo por la fe vivirá. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Es una promesa. Y esa promesa que Dios le daba al pueblo de Israel, esa promesa también la tenemos nosotros hoy en día para nosotros. Y quiero hablarles acerca de cuáles son esas consecuencias que puede causar la incredulidad en el creyente hoy en día. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios estaba hasta la cúspide, estaba hasta el límite, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, y así no me creen. Una de las consecuencias que puede causar la incredulidad es que hacen irritar a Dios, hacemos irritar a Dios por la falta de nuestra fe. El pueblo de Israel había visto maravillas, había visto cosas grandes que ningún pueblo había visto. Otros pueblos adoraban a dioses paganos, sacrificaban y no tenían el privilegio de ver algo como el pueblo de Israel lo había visto. Imagínese usted. Pero hoy en día la iglesia de Dios, lastimosamente, hacen que Jesucristo, que su Espíritu Santo se duela, se entristezca por la falta de fe que tenemos nosotros cuando vienen esas pequeñas dificultades a nuestras vidas. Digo pequeñas porque el Dios quien servimos es más grande que todas ellas. Y por esa razón, no vemos las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por la incredulidad, por la falta de fe. Porque sin fe es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle. Entristecemos entonces su espíritu con el cual hemos sido sellados para la hora de la redención. Limitamos a Dios en las cosas. Limitamos a Dios en las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Para Dios nada es imposible. Y lo hemos visto en toda su palabra. Como Jesucristo dio de comer a 5,000 personas. Imagínese usted. Eso era imposible dar de comer. Creo que eran 3 peces, 2 panes, un pan, etc. Pero imagínese lo que sacó
para 5,000 o más personas. Imposible. Para Dios nada es imposible, para todo aquel que cree en Él. Pero realmente hay que creerle. Hacemos irritar a Dios por la falta de nuestra fe. Otra de las consecuencias que puede causar nuestra incredulidad es que la bendición se extienda en llegar a nosotros. Es que eso es lo que pediste, eso en que perseveraba y que ya no perseveras ahora, porque has dejado de creer, has dejado de creerle a Dios en su promesa, en confiar en que va a llegar. Estás haciendo que esa bendición, que eso que le pediste a Dios, esa sanidad, esa casa, ese matrimonio, esa familia, etcétera, eso que tú pediste en tu corazón, ese trabajo, se extienda por un poco más de tiempo. Vea lo que dice en Número capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, Dios le estaba hablando al pueblo. Le está diciendo a Moisés para que hablara al pueblo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. Imagínense. Por su incredulidad se iban a extender ahora 40 años para tomar posesión de la promesa de esa tierra prometida que Dios le había prometido. O sea, ya la tenían a la vista, a los ojos. Y por su falta de fe, esa promesa se extendió por 40 años. Imagínese usted. Llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. La promesa, la bendición que Dios tenía para ellos en ese momento se extendió por un plazo largo de 40 años. Y nuestra incredulidad hoy en la actualidad hace que eso que le pedimos a Dios se extienda más. Recordemos que, o quiero traerles a memoria, que ahora el Señor me trae a memoria, pero también quiero aprovechar y recordarles. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Y recordemos que Daniel, cuando oraba por el pueblo de Israel, a Gabriel, cuando venía en camino, se le opuso un principado. Dice que se le puso el príncipe de Persia, etcétera, un principado que se oponía que se oponía para frenar el mensaje que le venían a traer a Daniel a la tierra acerca del pueblo. O sea, cuando tú y yo pedimos algo a Dios, cuando tú y yo necesitamos una respuesta de Dios, en el segundo cielo hay una lucha, hay una oposición para impedir que llegue el mensaje, para impedir que llegue la respuesta que tú y yo estamos esperando, o hemos estado esperando por semanas, por meses, aún por años. Imagínense. Pero Daniel creyó, Daniel se propuso en su corazón confiar en Dios, y por eso dice la palabra que desde el primer día que propusiste en tu corazón humillarte delante de tu Dios, desde ese mismo día tu oración fue escuchada. Imagínese usted. Dios nos estaba enseñando en ese momento que cuando nos humillemos, le creamos lo que estamos pidiéndole. Desde ese momento nuestras oraciones están siendo escuchadas. Desde ese momento nuestras oraciones están trayéndole esa respuesta. Pero hay principados, hay potestades, hay espíritus inmundos que se oponen a esa respuesta.
hay una oposición espiritualmente para traer esa respuesta para ti y para mí que hemos estado esperando. Amén. Debemos seguir confiando, debemos seguir creyendo que esa respuesta va a llegar, creyéndole realmente. Amén. Otra de las consecuencias que puede causar la incredulidad es que trae castigo. Puede traer un castigo. O sea, Dios, como el pueblo de Israel en Números capítulo 14, versículo 35, dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Tal vez no moriremos por un castigo de Dios, pero sí puede hacer Dios que esa respuesta no llegue, aún por nuestra falta de incredulidad, por tantas quejas, por quejarnos en vez de confiar, por quejarnos con el vecino, por lo que sucede en nuestro trabajo, por lo que sucede en nuestro ministerio, por quejarnos con la persona que no debemos quejar. Porque en vez de quejarnos e ir delante de la presencia de Dios y humillarnos, vamos y nos quejamos, como estos espías se quejaban con Moisés y el pueblo. Porque en vez de ir a hablar con aquel que nos escucha en la intimidad, vamos y hablamos y chismoseamos y hablamos tonterías con quien no debemos hablar. Y eso hace que Dios se irrite, eso hace que Dios se moleste, porque el hombre no puede hacer nada. Aquel que puede ayudarnos en todas las cosas se llama Dios, Jehová. Y para eso Él envió su Espíritu Santo, para darnos a conocer todas las cosas, para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, aún para ayudarnos en la oración. Porque no sabemos a veces qué es lo que pedimos. Pero nos encanta perder nuestro tiempo con el hombre, con el vecino, con el amigo, hablar tonterías, quejarnos. ¿Para qué? Si ellos no pueden hacer nada. En vez de quejarte con el vecino, ve y habla con Dios, porque Él es el que tiene la respuesta a todas tus dificultades y problemas por las que estás pasando. Ese sí te oye, ese sí te consuela, ese sí te va a fortalecer, y ese sí va a enviar la respuesta que tú necesitas en su tiempo, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable para todo aquel que cree en Él. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 11, versículo 6, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces Dios nos va a enseñar a tener paciencia para lo que queremos. A veces Dios nos va a enseñar mucha paciencia, a tener mucha paciencia. Dios nos va a disciplinar porque nos ama. Es necesario que nos enseñe a esperar, a soportar, a confiar, a tener fe, a perseverar en su camino y a quererle a pesar de las dificultades que estamos pasando, a pesar de que tal vez no tengamos nada. Él nos va a enseñar que a pesar de que no tengamos nada, le sigamos creyendo. Recordemos a Job. Amén. A pesar de que Job no tenía nada, Job nunca perdió su fe. Job nunca negó a Dios, que era lo que quería Satanás. ¿Y qué pasó al final? Dios retribuyó más
lo que Job tenía. Es un big ejemplo para nosotros hoy en día. Y más por las dificultades, por los problemas, por las circunstancias que están pasando los países, por esta pandemia, etc. Falta de alimentos, falta de trabajo, etc. Amén. Y otras de las consecuencias que puede causar nuestra incredulidad es que no nos permite ver las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. No nos permite llegar a ver lo que Dios ha tenido preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él preparó obras para que anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, buenas obras para que anduviéramos en ellas. Dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio o mediante de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios que tiene para con cada uno de nosotros? Pues la palabra, hermano. La palabra, iglesia de Dios. Por medio de la palabra de Dios vamos a entender, vamos a comprender lo que Dios primeramente tiene para nosotros, quiere para nosotros y quiere hacer a través de nosotros. Cuál es su perfecta voluntad para sus hijos. Pero ¿cómo la vamos a conocer si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a soportar las pruebas si ni siquiera leemos su palabra para fortalecernos por medio de ella cuando vengan esas dificultades? ¿Cómo vamos a creer en lo que Dios ha determinado en nuestras vidas si ni siquiera creemos, a pesar de que también leemos la palabra? Si el pastor, cuando da una palabra, llegamos a nuestra casa, listo, la recibimos, bien, y el día de mañana se presenta una dificultad y se nos olvidó lo que el pastor dijo el domingo, el sábado en el culto. Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Jesucristo dijo que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entra por aquí y sale por aquí. Porque solamente a veces nos hemos hecho oidores y no hemos practicado literalmente lo que hemos escuchado o leído, porque tampoco nos basta con leer la palabra si no la practicamos. Y sabemos que no somos perfectos, pero que cada día debemos hacer lo que Dios le agrada, que debemos dar cada día lo mejor, ser diferente, tratar de ser ese hijo que a Dios le agradaría que fuésemos cada día. Y hemos entrado a un nivel de hipocresía a veces. Hipócrita nos hemos vuelto. Decimos que leemos, decimos que oramos, decimos que creemos y seguimos siendo incrédulos a pesar de las dificultades que se nos presentan delante. No creemos. Se enferma un familiar y estamos llorando por allá porque se va a morir, ya piensa que se va a morir, ya se perdió la fe, no, ya está listo, ya se acabó. ¿Dónde está ese Dios en que has creído entonces? No tenemos comida, ya no sé qué vamos a hacer, ya no tenemos nada. Eso es lo que sabemos decir, ya no tenemos nada. ¿Y en dónde está ese Dios que provee? Que tú dices que provee. Ese Dios que dice en su palabra que no va a sustentar, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde está esa fe tuya? Nos hemos vuelto hipócritas. Y es lamentable hoy en día la iglesia de Dios. Tenemos muchas promesas en su palabra,
Pero literalmente y lamentablemente hemos dejado de creerle a Dios lo que ha dicho en su palabra. Es la realidad. Y muchas veces Jesús le enseñó a sus discípulos que si tuvieres fe como un grano de mostaza, recordemos que el grano de mostaza es muy pequeñito. Jesús no te está pidiendo una fe enorme. A pesar de las dificultades, de los problemas, ten un poco de fe, te dice Jesús, ten un poco de fe y verás cómo yo me glorifico por medio de eso. Nada más Jesús necesita un poco de fe. La incredulidad no nos permite ver las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque tampoco hoy en día se ha olvidado la Biblia, se ha olvidado la palabra, ya ni se lee literalmente. Pocos son los que lo leen. Es lamentable. Hay una juventud que se está levantando hoy en día, pero una juventud sin palabra, una juventud que no se está nutriendo a diario. Dios le dijo a Josué, en ella meditarás de día y de noche. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos haciendo eso? ¿Nos estamos nutriendo? Y la segunda pregunta que debemos hacernos, a pesar de que nos estamos nutriendo de su palabra, estamos creyendo, a pesar de que vienen esos tiempos duros, difíciles para nuestras vidas, pero hoy en día también la iglesia se ha estado desviando por otro camino. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. O sea, en estos tiempos de apostasía, tiempo de mentira, tiempo de blasfemia, tiempo de mentirosos, tiempo de que muchos burladores se están levantando contra de la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Se están levantando muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que están llevando a la grey, que están llevando a la iglesia por el camino que no debe ser, que están. Es por eso que dice también la palabra que en los últimos tiempos muchos van a acumular maestros a su propia palabra no, tú la conoces, ustedes la conocen, que amontonarán maestros a sus propios placeres, para ser más franco, a sus propios placeres, para oír solo lo que ellos quieren escuchar, pero no quieren oír una palabra que realmente Dios trae para ellos. Por eso esta palabra es raro cuando se escucha en una congregación hoy en día. Todo el mundo quiere escuchar que Dios va a bendecir en este año a su familia, Dios va a hacer grandes cosas por medio de ellos, Dios va a multiplicar al 100 al grano. Y cuando pasa el mes, ¡pam!, le roban todo en la casa, le roban los carros, se les picha el carro, se les daña la broma, se enferman, etc. ¿Y qué pasó? Pues muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, etcétera, solo hablaron conforme a lo que ellos querían escuchar y nunca hablaron conforme a lo que Dios quiere hablarles acerca de su palabra. Se ha dejado de predicar hoy en día la palabra de Dios literalmente, y se ha estado hablando conforme al corazón del hombre, a lo que el hombre quiere escuchar. Por eso Jesús le decía a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque tienes en cuenta, tienes en memoria siempre las cosas de los hombres y no tienes en cuenta las cosas de Dios. Hoy en día los hombres, los falsos profetas, los falsos apóstoles solo tienen
mentirosos hoy en día, esos cristianos que predican la palabra, muchos de ellos hoy tienen en día solo las cosas que el hombre quiere escuchar, pero no quieren predicar lo que Dios demanda en su palabra. Y por eso vemos una iglesia fría, una iglesia sin dirección, una iglesia que ha entristecido al Espíritu Santo, y una iglesia que se está preparando para pasar por la gran tribulación, y pocos son los que se van en ese tiempo, porque han apostatado, han dejado de creer en la palabra de Dios, han dejado de creer lo que Dios ha dicho en su promesa, en su palabra. Amén. Tantas promesas que hay en la palabra de Dios que hemos dejado de creer. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Imagínense, una promesa irrevocable. Y todo lo que pidieres, y todo, no te estoy diciendo algunas cosas, todo, absolutamente todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. Imagínense, Jesús le está, en pocas palabras nos está diciendo a nosotros: póngame a prueba. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Porque a veces pedimos mal, dice la palabra de Dios. Mira, a veces a mí se me han dado cosas, pero no es por mi propio placer, sino porque realmente lo necesito. Y cuando realmente yo necesito algo, Dios dice: realmente mi hijo lo necesita, y me llega y me lo da, porque hay realmente una necesidad. No lo estoy haciendo por mis propios placeres, sino porque realmente hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, Jesús te dice: pide y se te dará. No pidas conforme para malgastar nada. Por ejemplo, si tú tienes 10 carros, no, bueno, ahora quiero un Lamborghini, Señor, porque ya tengo un Ferrari, ya tengo un Mustang, ya tengo un Machito, ya tengo un carro. No, ahora quiero un Ferrari. ¿Para qué vamos a pedir otro carro si no lo necesitamos? Por ejemplo. Y así pedimos a veces. Pedimos mal, y por eso Dios no nos da, porque no lo necesitamos. Aún no está esa necesidad ahí. Eso no es una necesidad, porque pedimos mal, y por eso no nos llega esa respuesta, porque no es necesario que Dios nos dé esa cosa que estamos pidiendo. Amén. Hay que ser entendidos, leyendo su palabra, sabiendo qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. En las enfermedades, en las luchas, hoy en día, como está esta pandemia, también cáncer ha subido al mundo, espíritus de cáncer, de enfermedades terribles. Y dice Salmo 50:15, otra promesa del Señor: e invócame, decirle, es invocar a Dios, el nombre de Dios, amén, en el día de la angustia. Imagínese, vea esto, escuche bien: e invócame en el día de la angustia. No tal vez en una enfermedad, sea en el trabajo, o por una situación difícil que estés pasando, etc. E invócame. Él no dice: hey, ve, invoca a tu vecino y háblale de tu angustia. No, dice Dios: e invócame a mí. Ven y háblame a mí. Ven y búscame a mí en el día de la angustia. No chismosee, no te quejes con aquel. Ven, quéjate conmigo, ven, háblame a mí. Yo sé que te escucho, yo sé que tengo la respuesta para ti. No pierdas tu tiempo allá afuera. Y sigue diciendo: te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Imagínense, Dios se va a glorificar en eso. Amén.
Y a veces cuando andamos cargados de tantas cosas, porque el jefe nos tiene ya verde, en el ministerio hay problemas, quieren dividir la iglesia, y aquellos me tratan mal, aquellos hablan mal de mí, en mi familia hay problemas al 100 por 1. Y dice en el Salmo 55:22, vea que son promesas que Dios promete a su pueblo, promete a sus hijos, y dice así: echa sobre Jehová tu carga. Eso significa que venimos delante del Padre, te entrego esto que me agobia, te entrego esto que me perturba, Señor, tú tienes el control de todas estas cosas, Padre, y Él te sustentará, Él te va a sostener con su diestra victoriosa, Él te va a sostener con su mano derecha, Él te va a ayudar, no dejará para siempre caído al justo. O sea, vas a tener tu tiempo de aflicción, tu tiempo en que el mundo piensa que vas a estar así para siempre, pero no. Viene Dios y te va a sacar de eso, y te va a bendecir, te va a honrar por cuanto has creído. Porque en lo poco le fuiste fiel, y en lo mucho, dice su palabra, también te va a poner, te va a colocar. Amén. Eso es tener fe para creerle a Dios. Eso es dejar a un lado la incredulidad y empezar a creerle a Dios. Y para ir culminando, dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Estas dos palabritas, esa F y esa E, en conjunto se pronuncia fe. Es lo que conlleva a un cristiano hacia las victorias, hacia la respuesta, hacia lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cada día. Fe. Fe. Dios no te pide más nada, sino que fe, que le creamos. Fin. Punto. Fe. Y diciéndole, es necesario, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Tal vez usted y yo hemos leído esa palabra miles de veces. Tal vez usted ha leído esa palabra y ¿por qué, Señor, tengo que pasar por muchas tribulaciones? ¿Por qué será? Tal vez no te lo has preguntado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mi hermano, esta vida es pasajera. Esta vida es corta. Y dice la palabra que las cosas pasan. Nuestras aflicciones van a pasar, nuestras enfermedades van a pasar, nuestra vida va a pasar, y tanto así la palabra ve nuestra vida y le da el sentido como la vida es como la niebla, está por un tiempo y luego se disipa. Imagínense cómo nos lo relata la palabra, tan sencillo como eso. Es necesario que por muchas tribulaciones, para que un día, allá cuando estemos en el cielo, le demos gloria a Dios, porque lo que vamos a vivir en el cielo con Dios no se compara con un solo día de esos 50, 60, 70 años que usted puede llegar a tener o más, con un solo día en la tierra. A lo que usted y yo vamos a vivir, vamos a disfrutar, nos vamos a gozar allá en el cielo. No se va a comparar a nada de lo que usted y yo hemos vivido en esta tierra. Dios te dice, esté tranquilo, está sufriendo, está bien, a causa de mí, a causa mía está sufriendo, a causa mía está siendo probado, a causa mía estás pasando tribulación, a causa mía estás pasando vituperio, a causa mía estás
soportando todas estas cosas. A causa mía estás amando a tus enemigos. A causa mía no lo estás maldiciendo y lo estás bendiciendo. Y por causa mía que estás soportando todo eso. Vas a disfrutar de todo lo que tengo para ti preparado aquí en mi reino. Y por eso Dios quiere darnos a entender que Él tiene cosas grandes, hermosas, preparadas para cada uno de nosotros. Dice que nunca, que no va a dejar para siempre caído al justo. Él lo va a levantar, Él nos va a sostener, Él nos va a sacar de ese hoyo en el cual hemos caído. Él nos va a sustentar, nos va a proveer, Él nos va a guiar. Pero debemos creerle y confiar en Él. Amén. Debemos dejar la incredulidad, iglesia de Dios, a un lado y empezar a creerle a Dios. Debemos empezar desde cero. Cuando Dios nos permite respirar un nuevo día, es porque Él nos está diciendo, hoy te doy la oportunidad de empezar desde cero. Hoy te doy la oportunidad de que lo que hiciste ayer, hoy lo puedas reparar. Hoy puedas ser diferente, hoy puedas pensar diferente, hoy puedas hablar diferente. Hoy puedas hablar con un vocabulario diferente. Hoy puedas subir cosas a tu corazón diferente. Hoy puedas desechar aquellas cosas malas que suben a tu corazón. Puedes desecharlas y cambiarlas por cosas diferentes. Puedes hablar diferente. Hoy puedas tratar diferente. Hoy puedas tener una vida diferente delante de mí. Esa es la oportunidad que Dios nos da cada día. Por eso dice su palabra, que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y por esa razón no hemos sido consumidos. Dios te continúe bendiciendo. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Nos vemos en una próxima palabra. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Le gustó este video? Síganos en nuestra página en Facebook y en nuestro canal en YouTube. Allí encontrará más videos que le podrán ayudar. Dele me gusta y compártalo con todos sus amigos. De esta manera, usted estará ayudando a otras personas.